Está cargando. Listo, ¿les aparece que está grabando? Sí. Sí, ya me Listo. aparece. ¿Les aparece también la diapositiva que estamos compartiendo? Sí, también. Vale, excelente. Entonces podamos dar inicio. So, welcome everyone. Today we are going to be presenting to you a really useful method that you can use to practice or to learn English by, we can say like by translation. Entonces la idea de hoy es vamos a trabajar ese método directo. A través de los años se han manejado distintos tipos de métodos para la enseñanza de los idiomas, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar trabajando con el Direct Translation. Se estará preguntando ustedes qué es el Direct Translation. El Direct Translation es el método que se utiliza de la traducción gramática directamente al idioma nativo, es decir, traducimos de español a inglés y de inglés a español. ¿Por qué existe este método y por qué es tan usado alrededor del mundo? Bueno, principalmente porque hay temas los cuales en nuestro idioma original o nuestro idioma nativo es casi imposible. En algunos casos se podría decir que imposible llegar a traducirlos. Por lo tanto, lo que se hace es el método directo para entender al menos la gramática y de modo viceversa, ¿vale? Entonces, ese es el método que vamos a estar viendo hoy, el Direct Translation, y como les dije, al final, si tienen preguntas, vayan anotándolos por ahí, y con gusto al final responderemos todas sus dudas. ¿Ok? So, let's start. So, Omar, do you want to start with the introduction of passive voice? Bueno, hello everybody, welcome to the class. My name is Omar Fernando Díaz Sánchez. Soy estudiante de licenciatura de lenguas extranjeras. Hoy venimos con nuestros compañeros Diego Alejandro y Juan Sebastián a hablarles de un tema muy importante que es la voz pasiva o como se conoce en inglés como passive voice, ¿cierto? Pero para hablar de este tema es muy importante, de la pasiva voz, vamos a hablar también de la voz activa. Es por eso que vamos a enseñar su estructura, la diferencia de cada una de ellas, para que todo quede muy claro. Recuerden que este es un tema un poco avanzado, así que vamos a prestar mucha atención. Bueno, la voz activa se va a diferenciar de la voz pasiva en la siguiente. La voz activa siempre resalta el sujeto, o sea, la persona que hace la acción. Y la voz pasiva resalta el objeto, o sea, la persona quien recibe la acción. Como vemos ahí, la voz activa, vemos la estructura que dice sujeto más verbo y más objeto, ¿cierto? Esa es la fórmula de la voz activa. Ahí podemos ver un ejemplo, el cual dice, My mother baked a cake. Mi madre horneó un pastel. Entonces, ahí, ¿qué sería la acción? ¿Quién hizo la acción? En la voz activa, sería la madre. Y ahí vemos otro ejemplo en la voz pasiva, el mismo ejemplo, pero el sujeto quien recibe la acción es el importante aquí en esta oración. Ahí podemos ver la fórmula, el sujeto más el verbo to be, más el pasado participio y el agente. Ahí vemos el ejemplo. A cake was baked by my mother. El pastel fue horneado por mi madre. El sujeto quien recibe la acción, el objeto que recibe la acción, ahí lo podemos ver, ¿cierto? Que es el cake. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ok, so en este caso, como Omar estaba explicando, the passive voice, I'm going to teach a little bit in English. In that way, everybody can understand better. So basically, the passive voice is when we make more emphasis on the object, not on the subject. So normally we can see that kind of examples when we watch the news. So remember when we watch the news, we always hear like, okay, so the law was written by the senator. La ley fue escrita por los senadores. Normally we don't hear about like the senator wrote the law or something like that. So recuerden que siempre encontramos este tipo de ejemplos en nuestro día a día, como lo es en este caso, cuando vemos las noticias, ¿sí? O con el ejemplo que hizo Omar. The cake was made or was baked by my mom. So, entonces, la fórmula secreta es la voz pasiva siempre con verbo to be.
el sujeto es el que recibe la acción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo to be, un segundo, el verbo to be en el tiempo verbal correcto y más el participio pasado del verbo principal. Un ejemplo, tenemos el by, ¿sí? Que es el para dar entrada a la persona o al sujeto que hizo la acción y siguiente la acción. En este caso tenemos the cake was made or was baked by my mom. ¿Okay? Recuerden siempre, el tiempo verbal de la oración pasiva lo marca el verbo to be. Por ejemplo, en presente, the house is clean every day. Y en el pasado, the car was repaired yesterday. Recuerden que siempre el tiempo verbal de la oración pasiva lo marca el verbo to be. Okay, thank you very much. So, when do we have to use the passive voice? Yes, esta es la gran pregunta. ¿Cuándo usamos entonces la voz pasiva? The passive voice, when it's used. Tenemos el primer ejemplo, como lo decía nuestro compañero anteriormente, cuando no sabes quién hizo la acción. Tenemos aquí el ejemplo. My bike was stolen last night. ¿Y quién la robó? Obviamente, uno intuye que fue un ladrón, ¿verdad? Pero no es una información importante dentro de la misma. No necesitamos saber quién lo hizo. Dado el caso que fuera algo muy importante, se le puede agregar el by, que es como lo decía anteriormente el compañero Juan. Entonces, my bike was stolen last night. Y si es algo muy importante, podemos decir by Camilo. Sabíamos que era Camilo. Podemos colocar by Camilo. ¿Esto se debe hacer siempre? No. Depende si tú lo quieres colocar, si consideras que es importante. Si no, no hay absolutamente ningún problema. Si se fijan en estos ejemplos, también tenemos el verbo to be, was, en pasado. Fue robada. Tal vez algunos de ustedes, mientras hemos dado los ejemplos, ya habrán pensado y han dicho, es verdad, yo cuando escucho las noticias lo dicen de esta forma, como que el día de ayer se reportó una masiva, bla, bla, bla. Entonces, eso es la passive voice, ¿vale? Tenemos el segundo, cuando no es importante o es obvio que quién hizo la acción, perdón. The letter was sent to the wrong address. ¿Ves? Imaginémonos aquí un contexto. Imagínate que te van a enviar una carta y sabes que va a ser un compañero tuyo, pero la carta no llegó. Es entonces, tú dices, no, sorry, but I didn't receive the letter. The letter was sent to the wrong address. ¿Y quién la envió? ¿Sabemos quién fue? Entonces es muy obvio, no es necesario volver a colocar the letter was sent to the wrong address by my friend. No es necesario, aún así, con esta estructura ya queda totalmente correcta. Después, para poner el foco en el objeto o la acción. En este caso tenemos un muy buen ejemplo. The new vaccine was discovered in 2024. Entonces, acá lo que estamos buscando es que no queremos saber quién descubrió la nueva vacuna. Claramente, vuelve y juega, intuimos que son científicos, ¿verdad? Profesionales. Pero no es importante. Lo que queremos remarcar en este ejemplo es que la vacuna fue descubierta. Eso es lo que importa. Y en este caso, ¿en qué año? Entonces, reiterando nuevamente con lo que dije, profe, pero ¿qué tal que haya sido alguien importante, de verdad que haya que mencionar? Ah, vale, entonces, the new vaccine was discovered in 2024 by, y el nombre de una persona que tal vez haya sido importante para ese entonces, ¿vale? Entonces, esos son las tres instancias en las que es más importante usar la passive voice. When we don't know who did the action, when the person that did the action is not important or is obvious, and to set the focus on the object or the action. All right, let's move on to the next one, teacher. Estos son ejemplos en diferentes tiempos verbales. So these are some examples in different verbal times. Por ejemplo, tenemos acá lo que es el tiempo, tenemos en presente simple, cuando usamos la voz activa. People sell coffee here. Es como normalmente nosotros hablamos, ¿sí? Pero en voz pasiva es coffee is sold here. En tiempo pasado simple, seguimos. They built the school. En voz pasiva, the school was built. Ya si queremos saber por quiénes, by this company, by this enterprise, something like that. Presente perfecto. Someone has broken the vase. The vase
has been broken. Y futuro simple, he will write a book will be written by him, como ponemos acá, o sea, como ven ustedes acá. Ya si queremos saber quién fue el que escribió el libro o quién hizo la acción en este caso, pues siempre ubicamos el by y inmediatamente el sujeto. Ok, excelente. Entonces, Bueno, la idea es pues ir practicando un poco acá. Entonces, antes de, Omar, tú vas a hacer esta parte, ¿verdad? sí, señor. Sí, Bueno, antes de, entendido. bueno, Para mí. aquí como podemos ver, vemos también unos ejemplos. Podemos ver, se identifican unos elementos en cada oración, ¿no? En la oración activa, aquí en la primera oración, tenemos un sujeto, quien es el que realiza la acción, un verbo y un objeto, quien es el que la recibe, ¿cierto? En el primer ejemplo podemos ver que la oración nos muestra the students, que es el sujeto, growth, que es el verbo, y the exam, que es el objeto, ¿cierto? En la voz pasiva, ¿qué podemos ver aquí? La voz pasiva mueve el objeto al inicio. El objeto de la oración activa se convierte en el sujeto de la oración pasiva, ¿cierto? En el nuevo sujeto de la oración pasiva. Como podemos ver ahí, the exams, work, writing, be the students. Lo mismo pasa en las otras oraciones. Ahí podemos ver, he is painting the walk. Ahí donde podemos ver el sujeto. Alguien que me diga, de los estudiantes que están en la clase. En la segunda oración, Sí, de la segunda oración, sí, señor. el sujeto es he, ¿cierto? Sí, señor. El sujeto es O a he, la, que es él. sí, él, sí. Y después vemos ahí la parte del verbo, que es is, del verbo to be, painting the walk. Igual, en la respuesta, en la oración pasiva, se corre todo al inicio, como decíamos ahí al principio, ¿cierto? Decimos que el objeto se mueve al inicio, el objeto de la oración activa se convierte de nuevo en el sujeto de la oración pasiva, como podemos ver ahí. The wall is painting be him, pero ahí podemos ver que el him es un objeto, un compañero que me ayude, un pronombre objeto, ¿cierto? Yes, yes, Que un es el pronombre him. objeto. Es un pronombre objeto, es el pronombre objeto de he. Entonces lo colocamos como him. Ujú. Y en la otra oración podemos ver lo mismo, se cumple la misma regla. The company produces this course y otra vez se pasa el sujeto al principio y queda la oración pasiva como podemos ver ahí en las otras oraciones. Siguiente diapositiva. Entonces, en conclusión, siempre manejamos una fórmula clave que es el sujeto más verbo to be más participio pasado, ¿sí? Always going to have this like a important formula, like it's gonna be the subject, the verb to be, and the past participle. Siempre en función de enfocarse en la acción o el objeto, no en el agente. Always we have to be focused on the object, but not in the subject, okay? When we use the passive voice. El uso ideal para contextos formales, científicos o cuando el agente es desconocido. We normally use this for a formal context, scientifics, or when we don't know the agent, okay? Y la pregunta para los estudiantes en este caso sería, ¿en qué situaciones cotidianas creen que es útil usar la voz pasiva, chicos? In which kind of situations in your daily routine do you think that is useful use the passive voice? Just take 1 minute, think in your answer.
Se puede responder en español, ¿cierto? Sí, sí, claro, está bien. Ah, ok. Pues ya puedo responder ya lo Sí, que... sí, sí. Listo. Pues me parece que me parece que es útil usar la voz pasiva, pues siguiendo el mismo contexto, la misma lógica de que se usa cuando se necesita o cuando se quiere enfocar o hacer énfasis en la acción o en el objeto y no en el sujeto. Como decía, creo que Diego o Omar, que por lo menos en las noticias está siempre muy presente esa voz pasiva. También puede ser, eh, aparte de noticias, no sé, tal vez documentales puede ser. Pues en este Exacto. momento no se me ocurre mucho más, pero creo que sí es como la idea, ¿no? O sea, en general podemos ver esta forma de hablar en métodos más, o sea, en conversaciones más formales, ¿sí? Pues no es como que yo me voy a dirigir a Diego, a mi colega, diciéndole, y esto, una mentira, Fer, y la tarea fue hecha por Fernando. Suena como algo muy raro, ¿sí? Como dos compañeros estar entablando una conversación así en Passive Voice, pero sí es como en algo más formal, cuando queremos recalcar algo más formal o subrayar algo que está sucediendo, sucedió en cierto tiempo. Creo que alguien levantó la mano. Creo que María levantó la mano, sí. María. Sí, yo quiero participar. Bueno, yo también anoté por acá en qué situaciones pues usamos la voz pasiva y bueno, son estas tres. When we don't know how did the action, when the person is not important or not necessary to mention, and the last one is in news or reports. That's all. Sí, está perfecto. Es exacto. Cuando Sí. simplemente nos interesa qué hicieron, sí, pero no nos interesa el sujeto que lo hizo, está perfecto. Como el ejemplo que vimos al inicio de la clase, por lo general, sin saberlo, que estábamos escuchando Passive Voice, lo escuchamos en las noticias y se me pierde otro que dijo María, pero sí, básicamente esas partes. Sí, claro. Y me parece muy importante recalcar lo que decía Juan. Si tú estás en una conversación del día a día con un compañero, queda muy formal, extremadamente demasiado llegar y hablarle de esa forma. Claramente esto es para un contexto de reporte ya más formal, como estábamos mencionando. Entonces, la passive voice podríamos decir que no es un tema complicado. Por qué se dificulta gramaticalmente hablando la passive voice? Porque primero tenemos muchos cambios del español al inglés. En este caso, los sujetos pasan a otro lado, las personas también pasan a otro lado. Entonces, es un poco complicado con los objetos hacer ese cambio, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados o estamos acostumbrados a traducir demasiado. ¿A qué ayuda este método entonces? A poder empezar a utilizarlo, digámoslo así, de una manera más gramatical. Entender primero cómo funciona. ¿Para qué? Para que en un futuro se pueda empezar a producir, digámoslo así, speaking con la passive voice. Entonces, no sé qué digan los profes si ponemos unas 3 oraciones para que ellos vayan traduciendo o haciendo los ejercicios ahí por el chat, o si tal vez tengan alguna otra cosa que aportar, profes. Sí, me parece bien. Voy a dejar de compartir un momento. Listo. Vale, ¿Sí? excelente. Entonces, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna otra duda, tal vez? No, no doubts, no questions. Okay, excellent. Entonces, como mencionábamos ahorita, when we were mentioning the method of direct translation, or in this case, translation grammar method, it's based on the thing that we call Spanglish, right? So you can use Spanish and English at the same time in the same class. That is the idea. So you don't understand what I'm talking about here. Okay, no worries. I can translate to your native language and you can start using the method by grammar. Yes, step by step, el step by step que nos enseñó ahí Omar. Entonces, les voy a poner una situación así. El primer ejemplo me gustaría darlo a mí. Vamos a poner una sencilla. ¿Yes? En este caso, imagínense que estamos viendo las noticias, ¿verdad? Pues estamos ahí viendo noticias Caracol, qué sé yo, y ellos siempre utilizan el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, en las noticias la señorita dice,
2 hombres fueron arrestados el día de ayer. ¿Cómo pasamos eso a qué? ¿Cómo pasamos eso a la passive voice? Si quieren pueden escribirlo por el chat o demás. Ahí yo puse 2 oraciones también para que las puedan poner en passive voice. Ahí están en active voice, simplemente es como coger aquí, poner allá y listo. Recuerden, no me interesa el sujeto. Ajá, no nos interesa saber quién lo hizo. Entonces voy a escribir la mía también ahí para que les quede más clara. Ahí escribí también la mía. Igual cualquier duda nos pueden decir, ¿no? No pasa nada. Omar, si quieres puedes leer el comentario que puso Cristian, yo leo el de Luisa y Juan puede leer el de Samuel. Ok. Ahí Samuel puso la oración en active voice era the police arrest 2 men yesterday. Samuel puso yesterday 2 men were arrested by police or by the police. Ok, yes, está bien, gramaticalmente está bien. Sin embargo, acá podríamos omitir el by police. ¿Por qué? Porque es un sujeto obvio, Samuel. En este caso, ¿por qué decimos que obvio? Porque si los arrestaron, intuimos que es la policía o un encargado del Estado, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que esté mal, sino que no es necesario el by police. Pero el resto está excelente. Yesterday, 2 men were arrested. Excelente, excelente. ¿Dónde está el de Luisa? Se me perdió. Ah, ya lo vi. Entonces, Juan nos dijo que la voz activa era The teacher explains the lesson. ¿Vale? Excelente. En este caso, Luisa colocó The lesson is explained by the teacher. Yes, excellent. Muy bien. Ahí está también utilizado el tiempo presente, en este caso. Y colocaste también by the teacher. Vuelve y juega, no es necesario, pero está bien, totalmente correcto. Excelente. Y Omar, ¿alcanzas a ver el de Cristian? El de Christian, the lesson was explained by the teacher. Ajá. The teacher explained the lesson, ¿cierto? Sí, esa. The teacher explained the lesson. Sí, está bien. The lesson was explained by teacher. Sí, estaba en la voz pasiva. Podemos ver que el objeto quedó al inicio otra vez, el sujeto. Ajá. El verbo, sí, guarda la organización y todo, el orden. Yes, ok, excelente. Vale, regálame un segundo. Vale, entonces, Juan, ¿deseas algo? ¿Decir algo? Listo, chicos, pues creo que según los pocos ejercicios que logramos hacer, veo que nos entendieron lo que quisimos explicarles el día de hoy. Recuerden que usamos la metodología directa de traducir al mismo tiempo, o usar el Spanglish como coloquialmente decimos, ¿sí? Si se pudieron dar cuenta, en algunos momentos intenté primero explicar en inglés, después explicar en español o viceversa, para que todos pudiéramos estar en la same page,
como diríamos coloquialmente en Spanish. Muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Espero esta clase les haya servido mucho, que hayan podido entender más para qué y cómo funciona el Passive Voice, y que muchas veces, por lo general, estábamos escuchando Passive Voice, pero no nos sentábamos a pensar, venga, pero esto porque suena así, porque no le cambia el contexto, pero le da más importancia a esto, ¿sí? Entonces, el día de hoy queríamos como enfatizar más en este tema. Muchas gracias por su tiempo. Igualmente, muchas gracias por ahí Gracias. a Samuel y a Cristian, ahí que me acompañaron en la locura, como decimos. Espero que hayan entendido. Esperamos que podamos hacer futuras sesiones, tal vez, uno nunca sabe, y que les haya sido de ayuda tal vez para su universidad. Entiendo que Cristian por lo menos está estudiando, quiere aprender inglés, entonces espero que te haya servido al menos para no llegar de ceros allá a la universidad. Bueno, gracias Thank you, teacher. Juan, gracias Omar y gracias Diego. Igualmente, muchas gracias a Luisa, a nuestra coworker, por haber asistido. My pleasure. Thank you so Alright. much. Vale, chicos, entonces que tengan excelente noche y nos vemos en la próxima oportunidad. Bye, bye. Bye. Listo. Listo, ya voy a cerrar aquí entonces la reunión. Listo ya. Se acabó, dice. Bueno, Toca parar la grabación. Sí, sí. Sí, esto le voy a dar acá Ya, a cerrar bueno. reunión y eso se guarda solo, ¿no? Ah, ok, sí. Tocaba detener la grabación Pero ahí no dice. primero. Ah, sí, stop recording, ya vi. O si no, no la graba. Y no me dijo.